Pensemos en la última conversación importante que tuvimos. O sea, ya sea en una reunión de trabajo o, no sé, en una cena familiar. Ujú. O hasta discutiendo con alguien en la calle. Exacto, sí, totalmente. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que probablemente las palabras que usamos ahí no salieron de nuestra versión original, sino de, digamos, un personaje que diseñamos con mucho cuidado? Es una idea que, bueno, incomoda bastante, la verdad. Muchísimo. Porque solemos creer que siempre tenemos el control de quiénes somos. Ajá. Pero la realidad es que pasamos gran parte del día actuando. Y ojo con esto, lo hacemos tan bien que el actor principal ya olvidó por completo que lleva un disfraz. Es que es una premisa perturbadora, pero a la vez increíblemente precisa. O sea, operamos bajo dinámicas de comportamiento que ni siquiera registramos en el día a día. Claro, estamos en piloto automático. Tu máxima expresión, tomando decisiones por nosotros antes de que siquiera abramos la boca. Y bueno, exactamente por eso estamos aquí hoy. En este análisis a fondo, nuestra misión es explorar ese mundo, que es fascinante y casi siempre invisible, de las famosas máscaras sociales. Un tema que da para muchísimo. Ni hablar. Nos estamos basando en los textos y reflexiones centrales de un proyecto increíble llamado Arte del Ser. Y la meta para quienes nos escuchan hoy es descubrir, primero, por qué construimos estas máscaras en primer lugar. Claro, el origen. Segundo, cuál es el costo oculto y agotador de llevarlas por la vida. Y finalmente, cómo podemos dar ese paso hacia una autenticidad real. Es un viaje muy, muy revelador porque, a ver, estos conceptos apuntan a comportamientos que hemos normalizado por completo en la sociedad. Ajá. Todos, en mayor o menor medida, participamos en esta gran obra de teatro colectiva. Bien, vamos a desempacar esto un poco, porque la idea no es hablar de subirnos a un escenario a hacer teatro clásico, con luces y guiones. No, para nada. Estamos hablando de cosas sutiles. Cómo alteramos el tono de voz al pedir un favor, por ejemplo, o cómo encogemos la postura física cuando estamos en un entorno nuevo. O cómo filtramos nuestras opiniones para no desentonar en un grupo de amigos. Exacto, ¿sí? Es como si tuviéramos un inmenso vestuario lleno de personajes y cada mañana eligiéramos uno distinto dependiendo de la agenda del día. El traje de profesional inquebrantable para la oficina, digamos. Claro, o el traje de persona complaciente para cuando visitamos a la familia. Ujú. Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque me surge una duda. A ver, dime. Si alguien adapta su lenguaje en una reunión corporativa muy seria, o si uno baja la voz al entrar a un hospital, o sea, ¿no es eso simplemente inteligencia social? ¿No son lo que llamamos buenos modales? Es una excelente pregunta. Es que no veo por qué adaptar el comportamiento a la situación tenga que significar una pérdida de identidad, necesariamente. Bueno, lo que resulta fascinante aquí es la motivación subyacente y sobre todo el mecanismo de por qué lo hacemos, realmente. Ok. Hay una diferencia abismal entre lo que es la inteligencia social consciente y la máscara automática. O sea, la intención detrás del acto. Exacto. La inteligencia social es usar una herramienta. Tú decides usarla. La máscara, en cambio, es cuando la herramienta te usa a ti. ¡Wow! ¡Qué buena forma de ponerlo! Y no se trata de simples mentiras que le decimos al mundo por maldad o por querer manipular a la gente. Para nada. Los textos de este proyecto, desde una perspectiva psicológica y evolutiva, lo dejan muy claro. Son mecanismos de supervivencia. Espera, supervivencia. A ver, cuando hablamos de supervivencia, la mente suele irse a, no sé, imágenes de cazar para comer o huir de un depredador. Claro, el típico hombre de las cavernas. Exacto. Suena un poco extremo aplicar el concepto de supervivencia a una reunión de presupuesto en una oficina moderna. Suena extremo en la superficie, sí, pero para nuestro cerebro primitivo te sorprendería saber que las dinámicas no han cambiado casi nada. ¿En serio? Pensemos en la biología evolutiva por un segundo. Durante cientos de miles de años, la supervivencia de un ser humano dependía absoluta y totalmente de pertenecer a la tribu. Claro, si estabas solo, estabas frito. Literalmente, si el grupo te rechazaba, estabas solo en la naturaleza. Y eso equivalía a una muerte física 100% segura. O sea, no podías cazar solo, no podías defenderte solo de los depredadores. O sea que el cerebro terminó codificando el rechazo social en la misma categoría que, digamos, una amenaza mortal. Exactamente eso. La amígdala, que es el centro de procesamiento de amenazas en nuestro cerebro, no no diferencia entre el miedo a un león que te va a comer y el miedo a un silencio incómodo tras decir algo inapropiado en una cena de negocios.
Qué locura. Para el cerebro, el rechazo social hace saltar las mismísimas alarmas de emergencia, peligro de muerte. Entonces, claro, a lo largo de la vida, desde que somos muy pequeños en la infancia, fuimos entendiendo esto de forma implícita, Ajá, a base de prueba y error. que ciertas actitudes traían recompensas y aprobación de los padres o los maestros, y otras traían aislamiento o miradas de desaprobación. Sí, el famoso no hagas eso, que van a decir... ¿Total? Entonces, el cerebro, en su brillantez adaptativa, empezó a construir este vestuario de personajes para asegurar que siempre pertenezcamos al grupo y así calmar a la amígdala. Eso es. Y mira cómo esto cambia por completo la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos. Es que sí, le quita un peso de encima a uno. Significa que cuando nos reímos de un chiste en la oficina que no nos pareció gracioso solo para pertenecer, no estamos siendo falsos por naturaleza. Para nada. Nuestro cerebro simplemente está ejecutando un algoritmo de mitigación de riesgos. Está diciendo, cuidado, la fricción social es súper peligrosa, camuflémonos rápido. Entender esto resulta, la verdad, profundamente liberador. Porque quita un peso de culpa inmenso de los hombros. No estamos rotos, simplemente estamos sobreviviendo. Y es un nivel de compasión hacia uno mismo que es muy necesario alcanzar, según las fuentes. Aprendimos a ser camaleones porque era la estrategia más eficiente que teníamos a mano. Claro. Sin embargo, aunque el mecanismo es brillante desde la evolución, tiene una falla enorme a largo plazo. Y es que el cerebro no evolucionó para mantener esa actuación las 24 horas del día en un entorno tan complejo como la sociedad moderna. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ujú. Porque si estas máscaras son herramientas tan maravillosas para evitar el rechazo, la gran pregunta que surge es ¿por qué el proyecto Arte del Ser nos empuja a abandonarlas? Exacto. Si funcionan, ¿por qué quitárselas? Pues la respuesta radica en el costo masivo, repito, masivo, que tiene mantener esta obra de teatro en funcionamiento. Y hay una historia particular en el material original de la creadora de este proyecto que ilustra esto a la perfección. Sí, la anécdota del 2024, Así es. Ocurrió mientras ella cursaba sus estudios de coaching ontológico. que es un contexto fundamental aquí para entender el descubrimiento. Para quienes en la audiencia no estén muy familiarizados con el término, el coaching ontológico no es simplemente, digamos, dar consejos motivacionales o decir, tú puedes con todo. No es frases positivas en redes sociales. No, exacto. Es una disciplina muy profunda que estudia el ser, o sea, la ontología, y cómo construimos nuestra realidad a través del lenguaje, de las emociones y de nuestra propia corporalidad. Es todo un proceso de desarmar las narrativas que nos venimos contando a nosotros mismos toda la vida. Y en medio de ese proceso de introspección tan intenso, de analizar cómo su propio lenguaje y cuerpo estaban construyendo su realidad, ella se chocó de frente con una de sus máscaras principales, la máscara de la superpoderosa. Uf, la superpoderosa es una figura arquetípica brutal. Brutal, sí. Es esa versión de uno mismo que supuestamente todo lo puede. La que siempre, pero siempre, está disponible para solucionar los problemas de los demás. La que no dice que no a nada. Exactamente. La que se parte en 20.000 pedazos literales para complacer al entorno. Y el resultado, claro, era predecible. Por sostener esa fachada de eficiencia y fortaleza inagotable, terminaba totalmente vacía, al margen de su propia vida y abandonada de sí misma. Y es que ese abandono propio es el núcleo absoluto de lo que hoy llamamos el agotamiento crónico o el burnout moderno. Sí, Sostener versiones de nosotros mismos que no son reales cansa a un nivel fisiológico real. Y ojo, no es solo una metáfora poética. ¿no eres solo cansancio emocional? No. Pensemos en la carga cognitiva literal. El lóbulo frontal de nuestro cerebro funciona como el director de esta obra de teatro. Está constantemente monitoreando nuestro propio comportamiento, calculando cómo nos ven los demás, ajustando el tono de voz en microsegundos, reprimiendo gestos naturales. O sea, es como tener 20 aplicaciones ejecutándose en segundo plano en el teléfono móvil. Qué buena analogía. Sí, Claro, porque puede que uno solo esté usando una aplicación en la pantalla, que es la conversación que estás teniendo. Pero esas otras 20 aplicaciones ocultas están consumiendo todos los recursos de la memoria RAM, procesando datos. ujú, Y de repente miras la pantalla y la batería se agota por completo sin que uno entienda por qué. Y dices, pero si no hice nada físico hoy. es una analogía perfecta. Ese constante monitoreo social consume recursos metabólicos reales, o sea, glucosa real en el cerebro.
¡Wow! Por eso, después de un evento social donde tuvimos que actuar mucho, como una boda o una convención, sentimos un cansancio físico abrumador, aunque hayamos estado sentados en una silla todo el tiempo comiendo canapés. Totalmente. El famoso cansancio social. Y el costo más grave no es solo la fatiga física, es la pérdida de otras 3 cosas fundamentales que menciona el texto: la espontaneidad, la verdad y la presencia. Hablemos un poco de esa pérdida de espontaneidad, porque me parece crucial. Yo lo veo como estar sosteniendo unas pesas pesadísimas sobre la cabeza todo el día. Ajá. Y además de eso, tener que sonreír para que nadie note que te están temblando los brazos. ¡Qué estrés! Eventualmente te vas a quebrar. Pero además, si tienes los brazos ocupados sosteniendo esas pesas, no puedes reaccionar absolutamente nada más. O sea, no puedes atrapar una pelota si alguien te la lanza. No hay espacio físico ni mental para lo inesperado. Exactamente. La espontaneidad requiere ancho de banda cognitivo libre. Si toda tu memoria de trabajo, tu memoria RAM, como decías, está concentrada en sostener la máscara de la superpoderosa, pues no hay espacio para la alegría genuina. Claro, no puedes disfrutar el momento. No hay espacio para la reacción natural o para la verdadera conexión con el presente. Porque, piénsalo, estás viviendo un segundo en el futuro constantemente, calculando tu próximo movimiento. Jugando al ajedrez mental. Tal cual. Y cuando actúas todo el tiempo para agradar, pierdes tu verdad. Porque tu brújula interna deja de ser ¿qué necesito yo? Y pasa a ser únicamente ¿qué necesitan los demás de mí? Es un punto de quiebre dolorosísimo. Darse cuenta de que por ser exactamente la pieza del rompecabezas que todos los demás necesitaban, uno de repente desapareció del tablero por completo. Es muy fuerte verlo así. Pero, a ver, quiero plantear un pequeño debate aquí. Adelante. Si decidimos quitarnos la máscara, demostramos ese agotamiento. O sea, si somos totalmente honestos todo el tiempo, ¿no generaría eso un nivel de conflicto insostenible en nuestra vida? Es decir, si le digo a mi jefe, o a mi familia, o a mis amigos, exactamente todo lo que pienso y siento cada vez que estoy frustrado, el estrés de lidiar con las consecuencias de esa honestidad radical también va a agotar mi batería. Claro. Entonces, ¿no son las máscaras, en cierto modo, unos ahorradores de energía a largo plazo para evitar peleas? Si conectamos esto con el panorama general, te diría que esa es exactamente la trampa en la que solemos caer al pensar en el concepto de autenticidad. ¿Ah, sí? Sí, creemos que la alternativa a usar una máscara es una sinceridad reactiva, caótica y sin filtros, como ir lanzando granadas emocionales en todas direcciones. Claro, el típico yo soy así y digo lo que pienso, al que no le guste que se aguante. Exacto, pero eso no es en absoluto lo que propone Arte del Ser. Y aquí es donde entra la verdadera filosofía de este proyecto, que, por cierto, nació en un grupo de estudiantes de aquel curso de coaching que se autodenominaban los revoltosos. Me encanta ese término, los revoltosos. Implica como un deseo de romper el status quo, ¿no? ¿Total? De no aceptar esas reglas no escritas del juego social. Entiendo que ellos buscaban un lugar donde la energía pudiera fluir sin límites y sin la fricción constante de la actuación. Precisamente. Y el hallazgo fundamental de este grupo de revoltosos fue redefinir qué significa realmente ser auténtico. La autenticidad no es falta de filtro y definitivamente no es ser alguien perfecto. ¿Ok? A veces sentimos que quitarnos la máscara significa que de repente vamos a revelar una versión súper iluminada y zen de nosotros mismos. Pero, a ver, eso sería simplemente ponernos otra máscara, la máscara del gurú espiritual. Claro, la máscara de que tengo toda mi vida resuelta. Exacto. El gran descubrimiento de ellos es que la autenticidad es en realidad pura coherencia. Coherencia, alinear las piezas internas. Es una alineación estricta entre 3 pilares fundamentales: lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Ujú. Respondiendo a tu objeción sobre el conflicto de hace un momento, si uno siente frustración en el trabajo, la coherencia no significa ir a gritarle al jefe. La coherencia significa reconocer internamente ese sentimiento, pensar en cómo abordarlo de forma constructiva y expresar el límite necesario con respeto. Ya veo. El desgaste de la batería, el desgaste de la máscara, ocurre cuando sentimos frustración. Pensamos que la situación es súper injusta, pero hacia afuera expresamos una sonrisa gigante y decimos, sí, claro, yo me encargo de todo el trabajo extra del fin de semana. Uf, esa fractura entre lo interno y lo externo es lo que drena toda la energía. Exactamente, es esa separación la que te agota. Esa distinción lo cambia todo, la verdad.
La coherencia entonces es integridad interna, no traicionarse a uno mismo en la acción. Ujú. Y hay un detalle en los conceptos de este proyecto que honestamente me parece un bálsamo absoluto para nuestra audiencia, ¿Cuál? que este proceso no busca arreglar a nadie, porque honestamente nadie está roto. Totalmente. Simplemente estamos lidiando con estrategias de adaptación, como bien explicaste, que ya caducaron. Es que no hay un defecto de fábrica en la naturaleza humana. Lo que hay es un condicionamiento social muy, muy profundo. Y la salida no es huir de la sociedad. Claro, no se trata de vender todas nuestras posesiones e irnos a meditar una montaña aislados del resto del mundo. El planteamiento es mucho más terrenal y aplicable para el día a día. Sí, sí. La propuesta es no dejar de relacionarse, sino dejar de actuar. Es un concepto que ellos en el texto resumen en una palabra que me parece maravillosa: habitarse. Qué gran concepto. Ocupar el propio cuerpo, sentarse en la silla de la propia vida. Porque cuando uno se habita, el entorno ya no dicta quién debe ser uno en cada momento. Habitarse es recuperar ese territorio propio que sin darnos cuenta le habíamos cedido a las expectativas ajenas. Y cuando se logra esa coherencia, ocurre algo muy curioso. Las relaciones no se destruyen como uno podría temer, al contrario, se vuelven muchísimo más eficientes. Porque ya no hay malentendidos. Exacto, porque la gente empieza a interactuar con alguien real, con sustancia, y no con un holograma proyectado solamente para complacer. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas humano del que hemos hablado hoy, el objetivo no es que salgamos mañana por la mañana a quemar nuestras vidas actuales ni a declararle la guerra a nuestros jefes o familiares. No, por favor. Eso sería reaccionario y francamente caótico. La invitación que surge de este análisis es mucho más silenciosa y, a mi parecer, más poderosa. Es una invitación pura a la observación. Una observación estrictamente sin juicios. Es que el juicio es el peor enemigo de la curiosidad. Si uno se castiga y se dice a sí mismo «qué tonto soy por notar que está usando una máscara», solo termina reforzando el mismo mecanismo de defensa. Exactamente. La clave es que uno no debe castigarse. El ejercicio consiste en empezar a notar. Mapear un poco nuestro comportamiento diario. Volverse un observador. Darnos cuenta de cuántas veces a lo largo de un martes cualquiera la respiración se nos hace corta, o la voz nos cambia de tono, o nos hacemos cargo de responsabilidades que ni siquiera nos corresponden solo por ponernos la capa de la superpoderosa. Notar cuándo la respuesta afirmativa que damos no viene de una coherencia interna, sino del simple miedo a incomodar al otro. Es un trabajo de atención plena. Todo este proceso resuena perfectamente con la premisa fundacional de estas ideas. El viaje comienza con uno mismo. Ese es el primer paso. Encender la luz en ese inmenso vestuario de personajes y verlos colgados ahí, reconociendo que nosotros no somos el traje. Es un excelente punto de partida. Y bueno, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión final, si te parece. ¿Claro? Algo para quienes nos escuchan se lleven y lo analicen por su cuenta. Algo que construye sobre todo lo que hemos desempacado hoy. A lo largo de esta charla vimos cómo estas máscaras, desde un punto de vista evolutivo y social, son como el lubricante que permite que todo funcione sin grandes enfrentamientos, ¿verdad? Ajá, evitan el roce constante. Son lo que mantiene la aparente paz en la oficina, en el transporte público, en las convenciones sociales. Son como el pegamento invisible de la civilización, en cierto modo. Exacto. Así que la pregunta que me surge es fascinante a nivel sociológico. Piénsalo. Si toda nuestra estructura económica, laboral y social actual se sostiene masivamente gracias a que todos, absolutamente todos, participamos de esta actuación colectiva, tragándonos nuestras verdades para evitar fricciones, Wow, ok. ¿qué pasaría si, por un solo día, las 8.000 millones de personas en el mundo decidieran salir a la calle operando únicamente desde esa coherencia radical entre sentir, pensar y expresar? Uf. Sin máscaras de supervivencia y sin filtros complacientes. Es un experimento mental vertiginoso. O sea, me da vértigo de solo imaginarlo. ¿Lo es? Las preguntas serían, ¿colapsaría el mundo entero por un exceso inmanejable de honestidad, desmoronando empresas enteras y relaciones construidas sobre convenciones falsas? ¿O sería, tal vez por fin, el primer día en que la humanidad realmente se conoce a sí misma? Wow. Es una de esas preguntas que te cambian la forma en que uno entra a su próxima reunión de trabajo, sin duda. Sí, te hace mirar a todos distinto.
Y creo que nos hace volver a la reflexión inicial de la que partimos. Tal vez pasamos toda la vida creyendo que tenemos el control absoluto de nuestros personajes, cuando en realidad la mayor muestra de valentía no es interpretar un buen papel impecable, sino atreverse a dejar el escenario vacío por un momento, solo para ver quién se queda de pie cuando cae el telón. Qué buena imagen. No sabemos si hará frío sin esos disfraces que nos abrigan, pero definitivamente es el único camino para sentir la temperatura real de estar vivos. Y con eso, cerramos por hoy. Hasta la próxima.